Caballero, y doctor, Gracias. Sí, hoy señor. vamos a abordar la unidad curricular que está referida al procedimiento penal acusatorio. A través del procedimiento penal acusatorio, Jesús, se van a adquirir un conjunto de competencias en la aplicación del procedimiento penal acusatorio. Es decir, ya como abogado, ya como aspirante al magíster, vas a terminar de adquirir esas competencias que te van a formar como abogado integralmente, ¿no? La unidad está dividida en tres aspectos. Una primera unidad curricular en la que interviene pues el fiscal, el defensor y el juez. Una segunda unidad la vamos a dividir como las etapas del proceso, el juez y el rol. Y una unidad 3 la cual está enfocada en la estructura del proceso penal y la descripción de cómo se organiza la jurisdicción penal. Ahora bien, Ok. vamos a tener en consideración algunos aspectos bibliográficos para terminar de sustentar y fortalecer las enseñanzas y los aprendizajes que vamos a compartir a través de esta vía. Y vamos a considerar dos autores, si se quiere, pues, venezolanos, entre los cuales tenemos a Magali Vázquez con el título Nuevo Modelo del Derecho Penal, José Rafael Mendoza Troconis, del Derecho Penal. Ok. Bien. Ahora bien, Jesús, tú tienes ahí el Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a tener en consideración que a través de esas tres unidades curriculares que están enunciadas, si se quiere, por determinarlas así para el desarrollo de la materia, tenemos que en Venezuela existen, si se quiere, tres fases. Una fase preparatoria, que es una fase investigativa, que es donde interviene directamente el Ministerio Público en esa primera fase, la fase preparatoria. Interviene el Ministerio Público y los órganos auxiliares que están bajo la supervisión y el control del Ministerio Público para la fase investigativa. Tenemos una segunda fase, que es la fase intermedia, que es precisamente donde se viene a desarrollar la audiencia preliminar. En la Ok. audiencia preliminar interviene pues de manera protagónica el juez de control, interviene el juez de control y es donde se delimita ya el objeto del proceso. Si hubo o no hubo elementos suficientes para nosotros decretar el enjuiciamiento de un sujeto, o si por el contrario se verifican los extremos de un sobreseimiento. Fíjate tú que el Código Orgánico Procesal Penal, a partir del artículo 262, establece lo que es el procedimiento ordinario. Ok. ¿Sí lo puedes ver? El Sí, señor. procedimiento ordinario. Sí. A partir del 262. A partir del 262. Entonces tenemos que el procedimiento ordinario, Jesús, a nosotros como integrantes del Ministerio Público, a los organismos auxiliares y a la comunidad y a la sociedad en general,
persiguen siempre un mismo fin, que es el descubrimiento de la verdad, el esclarecimiento de la verdad. Entonces, lógicamente, cuando nosotros estamos dentro del proceso de investigación y hemos recabado los elementos investigativos, los elementos probatorios, vamos a determinar si el hecho se esclareció, si el hecho se demostró o si por el contrario el hecho no se demostró y de una otra manera pues también tenemos que pronunciarnos a favor de esa persona con un sobreseimiento. Pero siempre en el tema de la investigación lo que queremos nosotros es el esclarecimiento de la verdad, el esclarecimiento del hecho. Entonces nace esa fase intermedia, esa fase preliminar, donde el juez tiene el poder de controlar, donde las partes, llámese en este caso el fiscal del Ministerio Público y los representantes o los defensores del imputado, pueden ejercer perfectamente su labor y coadyuvar al esclarecimiento de la verdad, porque el Ministerio Público como titular de la acción penal le corresponde acreditar o no acreditar el hecho, pero a la defensa también le corresponde que los hechos que el Ministerio Público le está pretendiendo acreditar a esa persona no se corresponden. Y al juez controlar todo ese ítem que se va generando. Entonces nace la audiencia preliminar, que es la fase intermedia. Partamos del principio que el fiscal del Ministerio Público acusó y de que el juez en la fase intermedia, el juez de control considera que hay suficientes elementos de convicción para enjuiciar al acusado. En ese momento entonces se abre una fase o una tercera fase que es la fase de juicio. Y en la tercera fase de juicio, entonces le corresponderá ya formalmente al Ministerio Público, también le corresponderá al juez de juicio y al representante o al defensor ejercer el derecho a la defensa del acusado. Y se emitirá una sentencia definitiva. Sentencia definitiva que puede ser condenatoria o absolutoria en alguno de los casos. Y se abre una cuarta fase que es la fase de ejecución. La fase de ejecución de las medidas y de las penas. Habiendo hecho esa anterior introducción, entonces vemos que en la fase preparatoria tiene tres vías para iniciarse y está establecida también haciendo referencia al Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 265. Entonces tenemos que una investigación se puede iniciar por la vía de oficio, artículo 265. Entonces, en este caso, el Ministerio Público, cuando tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible, de acción pública, dispone de los distintos facultades que le otorga la ley para que se practiquen todas las diligencias necesarias tendientes al esclarecimiento del hecho. Tenemos que el Ministerio Público, a través del artículo 265, puede iniciar de oficio la investigación. De igual manera, también el Ministerio, la investigación puede iniciarse a través de la denuncia.
que son todos aquellos casos que las personas acuden diariamente a los distintos organismos auxiliares, por ejemplo, cuerpos policiales, o que acuden diariamente a la unidad de atención a la víctima del Ministerio Público. Entonces, a través de la vía de la denuncia que se encuentra prevista en el artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, también se puede iniciar la investigación a través de la denuncia, artículo 266 y 267. En esos casos, en el 266 es cuando la noticia es recibida por el órgano de investigación policial, debe informar al Ministerio Público dentro de las 12 horas siguientes al recibido de la denuncia. O si por el contrario, la persona opta por denunciarlo directamente al Ministerio Público, artículo 267. Entonces, la segunda vía para iniciar el procedimiento ordinario y la primera fase, que es la fase preparatoria. Entonces, ya vamos con la segunda vía, la primera vía de oficio y la segunda vía denuncia. Por denuncia. Ujú. ¿Ah? Por No, denuncia. que la segunda vía por denuncia, el Por denuncia. 266. Ok. Ajá. Me vas escuchando bien, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto, se escucha, profe. Y una tercera vía, que es la vía de la querella, que se encuentra prevista en el artículo 274 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero en el caso particular de la querella, está limitada a la persona natural o jurídica que tenga la calidad de víctima. Es decir, la querella tiene una legitimación activa, que es directamente para la persona que tenga la calidad de víctima, directamente entonces la puede formular la querella. Y la querella tiene unos requisitos muy, si se quiere, particulares para que se pueda querellar. Viene a consistir, pues, como la demanda que hace la propia víctima en contra del sujeto que pudo haber transgredido la norma y que al transgredir la norma le originó o le ocasionó un daño a un bien jurídico valioso para esa persona. Entonces, la querella debe presentarse por vía escrita al juez de control de conformidad con lo previsto en el artículo 275 del Código Orgánico Procesal Penal. Y debe contar con unos requisitos también bien particulares, entre los cuales está pues la identificación plena del querellante, como su nombre, apellido, edad, estado civil, domicilio, si guarda algún parentesco con el querellado, igualmente la identificación plena del querellado, asimismo el delito por el cual el querellante considera que debe ser sometido a investigación el investigado, es decir, el querellado. Entonces, se debe enunciar el tipo penal por el cual la persona tiene la convicción de que el querellado transgredió la norma penal y en consecuencia se hace aplicable y sujeto de sanción por parte de esa norma. La relación sucinta del hecho, es decir, el contexto, las circunstancias de tiempo, inmóvil, lugar en que se pudo haber verificado la comisión de ese hecho, así como también los datos de ubicación del querellado y del querellante, es decir,
los datos de ubicación del querellante a los fines de practicar las correspondientes boletas o llamados que a bien se tengan que realizar durante la fase de investigación. Lógicamente, como todo un proceso, se pueden proponer diligencias de investigación a los fines de el esclarecimiento de la investigación del hecho. Se pueden solicitar y proponer ante el propio fiscal del Ministerio Público o acompañarse con la solicitud o con la querella. Allí pueden estar. Profesor, una pregunta. Si la querella se coloca ante el juez de control, ante los tribunales, ¿es el juez el director de la acción penal el que puede iniciar algún tipo de diligencias? ¿Él es el que la solicita, es el que lleva la acción o lo remite al Ministerio Público para que el Ministerio Público sea el que lo ejerza? A ver, en este caso, entonces, lógicamente hay unas disposiciones comunes. El tribunal debe remitir la práctica de las diligencias de investigación al Ministerio Público a los fines, pues, de que como titular de la acción penal, el Ministerio Público controle también la práctica y la realización de las mismas. Es decir, el tribunal admite, de conformidad con el artículo 278, y vamos a hacer referencia al mismo, dice, el juez admite o rechaza la querella y notifica de su decisión al Ministerio Público y al imputado o imputada. La admisión de la misma, previo el cumplimiento de las formalidades, confiere a la víctima la condición de parte querellante. ¿Sí? Las partes podrán oponer a la admisión de la querella mediante las excepciones y el tribunal podrá acordarla. Entonces, de otra manera, ciertamente el tribunal de control remite al Ministerio Público donde le informa que se ha dado comienzo pues a la querella. Y Ok. el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 282, comenzará pues a la práctica de la diligencia. Pero ciertamente ese es el proceso. El tribunal admite y luego remite al Ministerio Público. O sea, que podemos decir que el tribunal es solo un órgano receptor y de admisión o no Sí, de correcto. la querella. Ok, Correcto, porque fíjate una cosa, por ejemplo, en el caso de un homicidio, la Fiscalía competente en materia de homicidios apertura la investigación, sí, pero la claro. persona que se considera víctima también puede querellarse ante el tribunal le considera y le otorga la cualidad de víctima, por ejemplo, en el caso que sea la madre de un joven fallecido que fue objeto de un homicidio. La mamá va y se querella. Y luego el tribunal remite a la fiscalía, la cual está llevando el caso, y le informa que la persona, quien es la madre del joven, se querelló y le otorga la cualidad de víctima y denunciante, y la persona pues coadyuva con el esclarecimiento del hecho y la proposición pues también de diligencia de investigación. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, bueno, está la tercera vía por el cual el procedimiento de investigación se inicia. Ahora bien, Jesús, eh, el Ministerio Público, una vez que se ha iniciado un procedimiento por cualquiera de las tres vías, tiene que pronunciarse, tiene que emitir un acto conclusivo. Y entre los actos conclusivos que el Ministerio Público puede emitir, consideramos que pudieran ser tres. A ver, en los casos, dame un ejemplo de un acto conclusivo que emite el Ministerio Público. Bueno, tenemos como el acto conclusivo principal, pues la acusación. Ajá, Tenemos el sobreseimiento y tenemos el archivo fiscal. ok, excelente. Ciertamente el Ministerio Público, pues, tiene sus pronunciamientos. Entre esos, el archivo fiscal tiene el sobreseimiento y tiene una acusación.
Si partimos del principio de que hay elementos de convicción, pero que no son suficientes, pero tenemos la certeza de que en algún momento del tiempo pudieran surgir elementos de convicción, pudiéramos estar en presencia de que se pueda decretar un archivo fiscal. En el segundo caso, de conformidad con el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, aun cuando el Ministerio Público dispuso de la práctica de la diligencia de investigación, comisionó al órgano de investigación policial, recabó de manera directa o a través de los órganos auxiliares las diligencias y de una u otra manera, por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, no fueron suficientes, entonces el Ministerio Público decretará un sobreseimiento que se sustenta en 5 ordinales del artículo 300, entre los cuales tenemos, por ejemplo, que el hecho del proceso no se realizó o no se le puede atribuir al imputado. Es decir, tenemos la comisión de un hecho punible, el hecho está verificado, pero no se corresponde directamente con la persona que nosotros investigamos, no se le puede atribuir. El numeral segundo, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación, inculpabilidad o de no punibilidad. Por ejemplo, el artículo 300, numeral segundo, que acabamos de la lectura, recientemente hemos visto pronunciamientos de la jurisprudencia y unas últimas circulares del fiscal general de la República en el cual combina a que el Ministerio Público no se puede usar como un mecanismo de terrorismo judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si la naturaleza del hecho denunciado reviste carácter netamente civil, entonces el hecho no resulta típico para la aplicación de las disposiciones penales. ¿Por qué? Porque se resuelve por vía civil, existe la jurisdicción civil, es un tema netamente civil, y mal podemos entonces darle una naturaleza penal a un hecho que no reviste carácter penal. Entonces, perfectamente el Ministerio Público, adecuando la circular del fiscal general en concordancia con el artículo 300, numeral segundo, donde se señala que el hecho no es típico, perfectamente se puede emitir un sobreseimiento porque el hecho no es típico, no resulta. Numeral 3, la acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada. La acción penal se ha extinguido, entre otras cosas, eh, el Código Orgánico Tributario en Venezuela sanciona con multa, pero con penas restrictivas de la libertad, la figura de la defraudación tributaria. La defraudación tributaria es una figura que se comprueba dentro del contribuyente formal porque dolosamente evadió impuestos o porque dolosamente ocultó impuestos que cobró, como por ejemplo el IVA, y no los pagó a la administración tributaria. La administración tributaria va y verifica y le dice, sujeto pasivo, usted está incurso en un ilícito formal tributario y le sale multa. Pero como su actitud fue dolosa, también le sale responsabilidad penal. Sin embargo, la propia ley tributaria establece algunas excepciones y es entonces cuando la persona ha pagado la multa completa, sus accesorios, ha reconocido y admite hechos en jurisdicción administrativa y ha cumplido dentro de los lazos establecidos, el propio Código Orgánico Tributario establece
que la pena que establecía de responsabilidad penal se extingue. Entonces, si se aperturase por vía penal una investigación, pero yo cumplo y por la vía administrativa y cancelo mis acreencias, pues sencillamente la vía penal se extinguió. Entonces, Ah, perfectamente ok. se puede adecuar un sobreseimiento por el numeral tercero del artículo 300. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal, al haber yo pagado en vía tributaria y vía administrativa, se extinguió. O sea, que pudiésemos decir que la acción penal se extingue, o sea, y se va a ejecutar en caso de que no cancele Ajá, monetariamente. esa correcto. Ok. En vía tributaria, ¿no? Sí, claro, vía tributaria. En materia penal, la acción se ha extinguido si la persona murió, Ah, ok. si el investigado, el imputado, falleció, pues una vía de que la acción penal está extinguida contra esa persona. Asimismo, Jesús, hay otro ordinal, que es el ordinal cuarto del artículo 300, que me habla de la falta de certeza, pero que a pesar de la falta de certeza no exista la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hayan fundamentos para el enjuiciamiento del imputado. Ese sería un numeral cuarto. Y un numeral quinto, cuando así lo establezca expresamente el código. Tenemos que el Ministerio Público, en esa fase preparatoria, puede tener tres pronunciamientos: el archivo fiscal, el sobreseimiento de conformidad con el 300 y en base a los ordinales que acabamos de mencionar, y un tercero que es la acusación, que tú hiciste referencia al inicio de la intervención. Esa acusación también debe cumplir una serie de requisitos formales y que se deben establecer allí dentro del escrito acusatorio para que pues no sea objeto de excepciones por parte del defensor. ¿Por qué? Porque así como nosotros como Ministerio Público tenemos unas capacidades y tenemos una amplitud de competencia, pues también el imputado y su defensor tienen derechos. Y así como el juez le faculta, el imputado nos puede hacer una excepción en la audiencia preliminar, el juez verificarla y controlarla. Entonces hay que estar muy atentos con los pronunciamientos de actos conclusivos de acusaciones, porque tan simple pero tan grave es de que el abogado te presente una solicitud de testigos o una entrevista de testigos y tú no te pronuncies, ni siquiera negándola, o aun y cuando la admites no solo notificaste, sino que simplemente guardaste un silencio y acusaste. Cuando llega la audiencia preliminar y está sentado el juez, está sentado el fiscal, y está sentado el imputado, está sentado su abogado, el abogado va a decir: solicito el derecho de palabra, ciudadano juez, y le solicito que la presente acusación sea decretada nula por cuanto se violentó el derecho al debido proceso y en consecuencia el derecho a la defensa, porque yo en fecha tal le presenté al fiscal Jesús Huérfano un escrito de diligencias pidiéndole que me llevara a fulano de tal como testigo, y el No, referido fiscal no se pronunció ni admitiéndolas ni ni negando. inadmitiéndolas, razón por la cual me violentó el derecho a la defensa. Y el juez va a revisar y va a decir: ah, sí, aquí Jesús, doctor, no se pronunció, se había solicitado un escrito promoviendo los testigos, en consecuencia decreto la nulidad de la presente acusación a los fines de que se recabe y se dé cumplimiento a la testimonial y se pueda incorporar de ser pertinente y útil
a la investigación. Entonces vamos a tener una nulidad de acto conclusivo, acusación por haber violentado normas y garantías procesales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor, muy bien. Sí, va bien. Entonces, Sí, sí, fíjate, vamos bien. cuando hablamos de la fase intermedia, es decir, partamos del principio de que acusamos y de que se emitió formalmente el acto conclusivo y ya está en la fase intermedia. Entonces, en la fase intermedia, el juez de control debe convocar dentro del lapso establecido para ello una audiencia a todas las partes, fijando día y hora. En esa audiencia, lógicamente y obligatoriamente debe acudir el representante del Ministerio Público porque no puede haber diferimientos atribuibles al fiscal del Ministerio. Debe presentarse el imputado y sus defensores. Si el imputado está en libertad, allí hay que estar muy atentos porque pudiera ser causal de una revocatoria de medidas si el imputado no se presenta al llamado del tribunal. Si el imputado se encuentra detenido, el órgano policial apresor debe trasladar al imputado hasta la sala del tribunal. Y lógicamente el tribunal debe estar conformado por el juez, la secretaria y el alguacil. En ese momento, pues, se fija la audiencia, llegan las partes y se apertura y se convoca allí el debate. Entonces, en primer lugar, el juez lo apertura y le da el derecho de palabra al representante del Ministerio Público. Concluido el derecho de palabra del representante del Ministerio Público, le otorga el derecho de palabra al imputado o al acusado y o su defensor o defensor. En esta fase intermedia es la fase más delicada, es la fase más garantista porque es donde el propio juez de control y garantías del proceso, el mismo juez de control, va a ejercer su poder. Entonces, él va a observar que en primer lugar el escrito acusatorio cumpla con todos los requisitos formales establecidos. Dos, que durante la fase preparatoria no se hayan vulnerado y se hayan menoscabado eh, normas de orden público, como el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso. En este caso, el tema de los elementos de convicción o elementos probatorios que hayan presentado los imputados, el imputado de autos. Y bueno, entonces empieza su proceso de revisión, de depuración, porque inclusive el juez de control puede controlar el escrito acusatorio, puede realizar cambios de calificación. Si nosotros llevábamos un escrito acusatorio por un tipo penal previsto y sancionado, por ejemplo, la ley contra la corrupción de peculado doloso, el juez, en uso de su poder que nos faculta, pudiera hacer un cambio de control formal y material del escrito acusatorio y adecuar esa conducta que se investigó y que se logró acreditar en un tipo previsto de los sancionados en el Código Penal. Por ejemplo, apropiación indebida. Entonces, bueno, allí se realiza todo un proceso por parte de la. De manera tal, Jesús, que la fase intermedia es una de las fases más importantes del proceso penal venezolano. Si nosotros observamos lo que establece, pues, el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, se establece lo siguiente, dice,
Eh, facultades y carga de las partes. Hasta los 5 días antes del vencimiento de ese lapso fijado para la audiencia preliminar, las partes pueden oponer excepciones, revocaciones, procedimientos por admisión de los hechos, acuerdos reparatorios, pruebas, promover a juicio oral las que se crean convenientes y cualquier otra que se encuentre escrita en el propio código. Entonces dice aquí que el imputado durante el desarrollo de la audiencia preliminar podrá rendir declaración y que se le reciba la misma. Entonces fíjate una cosa, que el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal señala que una vez finalizada la audiencia preliminar, el juez puede resolver las siguientes cuestiones. En el caso de existir un defecto de forma de la acusación, el juez puede ordenarle al fiscal que se corrija la misma. En otro caso, admitirla totalmente o parcialmente la acusación que el Ministerio Público le haya presentado. El, Sí, el señor. tribunal, el tribunal de la audiencia preliminar puede resolver entonces sobre el defecto de la acusación, puede resolver las cuestiones excepcionales que le presenten las partes, puede decretar un sobreseimiento, inclusive pudiera llegar a revisar las medidas cautelares, sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos, aprobar acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y sobre la licitud de las pruebas, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, Profesor, una pregunta. cuénteme. Una pregunta. Si nosotros se realiza un acto conclusivo, un sobreseimiento, llega entonces hasta la segunda fase, que es el sobreseimiento. Sí, claro. O, o el sobreseimiento, el juez lo puede decretar en base a una acusación. No, Sí, nosotros podemos acusar, pero pero el juez que el juez decide, de control puede decir sin lugar y decreto el sobreseimiento. porque no encuentra suficientes elementos de convicción para poder admitir lo que es la Correcto. acusación. Ok, Correcto. Entonces, fíjate una cosa de eso. Vas a elaborarme un video ok, sobre la función del juez de control en la audiencia preliminar en relación a que no, en relación a que el fiscal del Ministerio Público no se pronunció sobre una diligencia que tú presentaste. Es concreto, Jesús, esos son 5 minutos. perfecto. Profesor, ¿usted va a colocar en el aula lo que es la actividad completa Sí, o no? sí, 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 Todo esto usted lo va a colocar en el aula, ¿verdad? sí. Vamos a hacer tres Perfecto. actividades. Esa sería la número 1. Esta sería la primera sobre esto, Sí. sobre... Ok, Luego viene el infograma, una infografía. ajá. Una infografía, ok. Ese sería el segundo trabajo. Y el tercer Pro- trabajo, un mapa de conceptos. Ok, conceptual. Sí, un mapa conceptual. Ajá. Profesor, la próxima clase, ¿qué día usted la planifica y nos Sí, avisa? le avisamos por el grupo, Jesús. Claro que sí. Bueno, Jesús, muchas Bueno, gracias por la atención. Y no, bueno, gracias a nos vemos ustedes. en la Sí, primera. señor. Chao, un Muchas abrazo. gracias. Hasta Bueno, luego. Pues. chao.